Buenos días a todos. Agradecemos la puntualidad de las personas que en este momento ya están con nosotros. Vamos a esperar 5 minutos más para dar inicio y ya entonces retomamos a las 10:05. Gracias. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Les damos entonces la bienvenida a este espacio. Les recordamos entonces que estos AgroTalks se hacen cada 15 días en el marco de la Feria Expo Agrofuturo. El día de hoy vamos entonces a estar con todo el ecosistema emprendedor. Vamos a tener entonces nuestro Agstar On, un espacio de transferencia de conocimiento para que los emprendedores y todo el ecosistema tecnológico alrededor del agro en nuestro país
tenga entonces un espacio para compartir y transferir conocimiento. Mi nombre es Natalia Pinillo y hoy los voy a estar entonces acompañando en este espacio. Les recordamos entonces que AXTAR se hace en el marco de la Feria Expo Agrofuturo 2023. Este año entonces la vamos a realizar del 6 al 8 de septiembre en Plaza Mayor Medellín. Allí vamos a tener entonces AXTAR, que es el ecosistema de emprendimiento del sector agro más importante de Latinoamérica, el cual se viene consolidando en eventos anteriores o versiones pasadas pues que ya se han realizado y espacio en donde nos acompañan entidades públicas, empresas privadas, entidades financieras, también aceleradoras, inversionistas, universidades y medios de comunicación con el fin y el propósito de desarrollar y fortalecer el ecosistema emprendedor de nuestro país. En este momento les quiero recordar, tenemos habilitado el concurso AXTAR. Este concurso es una iniciativa que busca reconocer a aquellas startups que están desarrollando un modelo de negocio disruptivo de las cuales se presentan, se seleccionan 10 y las 10 mejores son quienes reciben importantes beneficios dentro del ecosistema. Entonces, si tienen alguna startup o conocen a alguien que esté entonces desarrollando un modelo de negocio disruptivo en el sector y que quiera participar, pueden ingresar a www.axtar.pro y allí en la sesión de concurso pueden entonces aplicar a este espacio. Bueno, sin más preámbulo, entonces, para el día de hoy le vamos a dar la bienvenida a Nicolás Montoya Rojas. Nicolás es el cofundador de Sabio. Él es quien nos va a estar acompañando el día de hoy. Les recuerdo entonces rápidamente la dinámica de este espacio. La idea es que Nicolás pueda realizar la intervención, pueda realizar su ponencia y que al finalizar este espacio podamos tener más o menos 10, 15 minutos de preguntas. La plataforma no nos permite pues como habilitar cámara y micrófono, pero a través del chat que se encuentra como en la parte inferior derecha de esta plataforma, pueden hacer entonces las preguntas que ustedes tengan y pues pueden hacer las preguntas y al final entonces del espacio vamos a estar dando respuesta a ellas. La idea es entonces que estén muy atentos, que podamos interactuar, que podamos como aprender demasiado de este espacio en el que Nicolás nos va a estar acompañando. Vamos a esperar un minutico que Nicolás tiene como alguna falla, pero ya entonces damos paso a él. Listo, aquí está. ¿Cómo vas, Nicolás? Hola Natalia, ¿cómo estás? Hola a Muy, todos. muy bien. Gracias por estar por Listo, acá. listo, perfecto. Te doy entonces espacio para que inicies tu presentación. Si quieres, comparte pantalla para que puedan los asistentes ver como lo que vas a exponer el día de hoy. Listo, Nicolás. Ya es como darle para pantalla completa. Listo, perfecto. Ahí está muy bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Natalia, a todo el equipo de AgriLink, de Axtar, por esta invitación y a todos los que tomaron también un espacio y su tiempo para compartir el día de hoy en esta charla. Entonces, me presento, mi nombre es Nicolás Montoya Rojas, yo soy, como mencionaba Natalia, parte del equipo de Sabio y les voy a contar un poco del suelo y de la vida que hay en el suelo, que a eso nos dedicamos en Sabio, a habilitar a los productores y a las comunidades a convertirse en hackers de la salud del suelo. Y para esto, hablar un poco de un reciente acontecimiento que vivimos en el mundo y fue la pandemia. Definitivamente fue algo que nos abrió los ojos ante muchas cosas y en el equipo nos permitió reflexionar sobre cuatro temas fundamentales. El primero es que el campo no para. El segundo es que la virtualidad y la tecnología funcionan. El mundo no paró aunque estuviéramos encerrados y pudimos conectarnos no solo con los seres queridos, sino también todo el motor económico logró seguir andando. De hecho, veíamos de nuevo animales que volvían a las ciudades y además de esto, pudimos ver que cuando un equipo tiene motivación e interés, tiene unos métodos claros, ciencia y conocimientos, todo se puede. Logramos desarrollar
una vacuna en tiempo récord. Y además, un bichito que no vemos, un microorganismo que no vemos, un virus, puede cambiar el mundo por completo. Precisamente hablar de eso es porque nos cambió. Y nos cambió los guiones a muchos, los guiones que tenemos invisibles en la cabeza. Y hoy vamos a hablar precisamente de algunos de esos guiones que han ido evolucionando con el tiempo a través de lo último que la ciencia ha ido descubriendo o reentendiendo y que ahora se está incorporando a muchos procesos, no solo en la agricultura, sino también de otras industrias. Y es que un suelo vivo puede ser la solución bajo tus pies. Para eso debemos enmarcar primero, bueno, ¿solución a qué? ¿Cuál es el problema realmente? Y el objetivo de hoy es compartirles algunas experiencias en las que al plantearnos preguntas diferentes, cambiamos la forma de entender los procesos, verlos como sistemas vivos y pensar en la resiliencia del rendimiento, enmarcándolo en la rentabilidad de las producciones. Para mí todo comenzó acompañando a mi abuelo en su finca. Mi abuelito es agrónomo, se graduó en el 63 y toda la vida se dedicó al campo. Lo acompañaba, conseguimos experiencias y él me contaba que cuando se graduó, básicamente les decían, tiene que dar el suelo como polvito, acabar con esa estructura y era lo que en su momento se conocía. Eso implicaba muchos retos también a nivel de producción, de costos, de infraestructura, de muchos temas. Y cuando comenzamos en Sabio a ir a campo, a hablar con productores y demás, nos encontramos con los mismos retos que vivió mi abuelo en su finca. Les traigo un ejemplo de Luis David. Ya les va a contar un poco más. Bueno, mi nombre es Luis David Calle, yo soy coadministrador de una empresa agropecuaria productora de leche y productora de carne de cerdos en Santa Rosa de Osos. Eh, Perdón, me gustaría confirmar, ¿están teniendo el audio del video? Sí, Nicolás, se está Listo, escuchando perfecto y gracias. se está viendo perfecto. Si de pronto alguna persona no lo puede ver, nos escribe por el chat, pero hasta el momento pues está funcionando perfecto. Listo, gracias. Ay, acá. Bueno, mi Ahí. nombre es Luis David Calle, yo soy coadministrador de una empresa agropecuaria productora de leche y productora de carne de cerdos en Santa Rosa de Osos. Empezamos a entrar en un círculo vicioso donde ya no teníamos la suficiente caja para poder comprar el suficiente abono que necesitábamos o que que tienen las necesidades propias de la finca. Eso se nos estaba llevando en un proceso de deterioramiento pues, natural del sistema completo, donde ya la producción de leche empezaba a bajar, donde nos empezamos a dar cuenta que los animales empezábamos a tener problemas ya porque teníamos que estar consiguiendo forraje en otro lado, moverlas de una finca a otra, intentar encontrar como más soluciones para poder darles un alimento. Pues digamos, veníamos en una decadencia natural del proyecto, donde yo creo que lo que siguiera de ahí era que fuéramos bajando más y más, porque además traemos otros problemas pues, de producción, eh, pero estábamos graves. Y esto es algo que, como les mencionaba, se ha vuelto una constante. Claramente un punto crítico que fue todo el tema geopolítico que se vio con esa triste guerra entre Ucrania y Rusia que continúa, que hizo que aumentaran los precios de los insumos, que a eso le adicionamos también todo el tema de la pandemia, logísticas y demás. En últimas, siempre todos estamos en lo mismo, estamos haciendo lo mejor que podemos con lo que tenemos. Eso implica herramientas, conocimientos, datos, todo lo que haya a nuestra disposición. Y parte de ese contexto, entonces, enmarquémoslo. Hemos presentado un crecimiento impactante en la cantidad de personas que somos en el mundo. Una población que entre 1960 y 2006 básicamente se ha duplicado y continúa en crecimiento. Y para eso tenemos una herramienta que nos aportó muchísimo y era los fertilizantes, fertilizantes de origen sintético, sales y demás. En esas mismas fechas se aumentó la producción de alimentos alrededor de un 100-200% para la población que estaba en crecimiento y el consumo de estos insumos aumentó 800%, además proporcionado frente a lo que realmente aumentó la producción. Y eso ha tenido unas implicaciones que no preveíamos, básicamente un colapso del sistema. Eso es una de las tantas cosas que tiene el sistema colapsado y somos la primera generación que siente el impacto del cambio climático, que además somos la última que puede hacer algo al respecto. Cuando estamos en la finca, lo primero que pensamos en cambio climático
más allá como de las noticias y demás, es, ay, jue madre, la sequía, me va a rajar el suelo, voy a perder ahí productividad. Por el contrario, en otras ocasiones es, uy, tenemos un montón de lluvias, se nos va a inundar y vamos a tener las plantas afectadas. Más allá de esto, muchos se pueden estar preguntando, bueno, yo no puedo hacer nada con el clima, ¿esto a mí qué? Y lo que quiero mostrarles hoy como parte de ese contexto es que esto genera menos ingresos, más costos, más riesgos y menos salud. ¿Por qué? Por el cambio climático estamos viendo afectado no solo la parte agrícola, sino toda la economía en general. Estamos viendo que frente al cambio climático, Colombia puede perder alrededor del 20% del Producto Interno Bruto y Latinoamérica es una de las regiones más afectadas y más amenazadas por esto. De hecho, en el último fenómeno del Niño de 1997, el Super Niño, se perdieron más de 5.7 billones de dólares en los 5 años consecutivos. Y no solo esto, estos insumos, por su uso intensivo y extensivo, que de nuevo era la herramienta que teníamos, los conocimientos que teníamos en su momento, han logrado también una repercusión en nuestra salud. Cultivos con menos valor nutricional que repercuten directamente en que somos más débiles frente a enfermedades, personas que se envenenan en el campo. Mi abuelo 2 veces hizo parte de esta cifra, de hecho, son 25 millones de personas al año las que se intoxican por agroquímicos en el campo. Tenemos fuentes de agua contaminada y además estos insumos generan depresión, ansiedad y muchos temas relacionados también con la salud humana. La raíz del problema entonces, ¿cuál es? Es decir, netamente que es este sistema per se, sino que el problema es más grande de lo que en muchas ocasiones imaginamos. Estábamos hablando de la pandemia, ahora hay todo un concepto y todo un impacto a nivel económico y demás, pero más allá de eso es que todo es en base a un colapso de la vida y por eso también es que el resto del sistema está precisamente tan impactado. ¿Y por qué hablamos de un colapso de la vida? Esa es una apropiación del Instituto de Resiliencia de Estocolmo y vemos cómo los recursos naturales y la vida nos prestan unos servicios y que a partir de esos tenemos la base sólida para construir una sociedad y solo a partir de esa construcción y esos cimientos, esa raíz sana, podemos tener una economía que nos permita a todos estar bien. Y en esencia lo que hemos hecho es pasar unos límites. Hay unos límites dentro del planeta muy bien demarcados a través de muchas investigaciones. Y lo que estamos viendo es que hay 3 grandes límites que hemos superado, que hemos transgredido. Y lo que hacemos en las producciones tiene un gran impacto en estos 3, precisamente. Vemos en un primer lugar los ciclos y flujos biogeoquímicos. ¿Cómo así? Los ciclos del nitrógeno y el fósforo, estos insumos que estamos aplicando de manera intensiva y extensiva en los cultivos. Además de nuevos agentes contaminantes que no estamos siendo capaces de degradar en el sistema y una pérdida de la vida y de la integridad. Cuando hablamos de esto en la producción, muchos, no sé si recuerdan, antes uno salía, caminaba y veía la luciérnaga, los cucuyos por ahí, ya hoy no pasa. Es que estamos perdiendo de una manera alarmante la cantidad de insectos. Y algunos son plagas para los cultivos, sí, pero otros por el contrario son controladores o polinizadores, todos impactando de una manera positiva en nuestros cultivos, ayudándonos a quitar plagas, ayudándonos a aumentar la fertilidad y las cosechas. Dicho esto, esos mismos insumos que usamos para quitar esas plagas no son en su mayoría selectivos, sino que atacan a todos los bichos, buenos y malos, y eso genera que ellos evolucionen, que se adapten porque son resilientes. Y vemos entonces la aparición de superbacterias que ya no tenemos cómo controlar muchas veces ni en los cultivos ni en la salud nuestra. O las superpestes también. Por eso ya empiezan a haber nuevas regulaciones. Regulaciones como el Pacto Verde de la Unión Europea, que si algunos tienen familiaridad o están en el sector de la exportación, esto está comenzando a ser un tema de mucho interés, porque precisamente nos están reduciendo los límites de trazas. Hace poco conversando con algunos productores me decían que parece que ellos no quieren poder que les lleguemos la comida, pero más allá de eso es que hay alternativas para poder hacerlo sin necesidad de tener que implementar tantos de estos insumos y no tener problemas con esas trazas. Porque además, como hay más regulaciones, hay más tiempos y estos bichos
estos microbios, estos pestes y estas malezas y todo se evolucionan tan rápido, está siendo más costoso desarrollar los productos de síntesis química. Además de que ya muchos están prohibidos. Entonces, tenemos un mayor tiempo para poder pasar de encontrar esa solución. Y no solo eso, sino que el costo para ellos aumenta, lo que en última repercute en el costo directo con el que nos lo venden a nosotros en las fincas. Aumentan los costos. Y todo eso genera, realmente es una preocupación, es que tenemos 60 cosechas si no cambiamos la forma en que estamos haciendo las cosas. Un suelo enfermo o ese colapso de la vida en los sistemas, lo que está generando es desbalance en los nutrientes y en últimas más dificultades para producir, mayores presiones por enfermedades y pérdidas de activos. Estamos perdiendo suelo a una tasa de 20 a 22 hectáreas por minuto. En el caso de Colombia, el 58% de los suelos son incipientes. Entonces, lo que buscamos y la solución de todo esto es lograr un monitoreo y esa es la esperanza, poder tener un monitoreo del estado y el aumento de la salud del activo suelo. Porque en últimas, al ver que ese suelo está vivo, podemos entender que tenemos una solución supremamente simple. Y en algún momento, en un viaje con mi familia y conversando con mi abuelo, veíamos los edificios y decíamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué es lo que nos está faltando por entender de ese activo suelo? Porque tener un suelo enfermo es tener una planta enferma. Y lo vimos de esta manera. El suelo es como una ciudad, como una comunidad, como cualquiera de esos tipos de organizaciones. Y en últimas hay una salud de todo este sistema. Hay una salud física, hay una salud química, hay una salud biológica. Y cuando vemos todas esas ventanitas, podemos hacerle un zoom, al igual que al suelo, y ver toda la vida que hay allí. Detrás de cada ventana hay una historia, hay una vida, y esa vida tiene un impacto en todo ese sistema. Entonces, poder tener indicadores como los hemos venido manejando en las producciones físicos y químicos es de muchísimo valor. Lo que nos estaba haciendo falta en la gran mayoría de las producciones es poder tener una variable de indicadores de la salud viva de ese suelo, de ese sistema integral. Y esto es en parte por lo que les mencionaba que hay que cambiar algunos lentes, y es la propuesta que tenemos de cambiar algunos lentes de cómo entendemos las cosas. En algún momento nos hablaban, creo que muchos lo vimos, el tema de la cadena, de los depredadores y demás. Hoy ya tenemos muy claro que es una red. No hay una cadena, no hay un tema de el grande y el chiquito, hay un tema de interacción entre todos los que hacen parte de esa red. Y al ver todas las interacciones que hay en el suelo, podemos hacerle un zoom a esos granitos de suelo que veíamos anteriormente y vamos a encontrar algo así. Lo amarillo es la raíz y luego en colores vemos toda esa vida en el suelo. Bacterias, hongos, nemátodos, protozoarios, artrópodos, todos estos organismos que están haciendo sus hogares allí y que interactúan con lo físico y con lo químico. Y que en últimas una ciudad no es ni la una ni la otra, sino la interacción de ese todo. Bacterias que promueven el crecimiento de plantas, que ayudan a solubilizar nutrientes, que ayudan a combatir enfermedades por producción de antibióticos. Lo mismo con los hongos. Los hongos lo primero que pensamos en hongos en campos micorrizas, pero hay muchos más allá de esos. En últimas nos ayudan y son los conectores. Bacterias y hongos son esos productores, ese primer parte de toda la cadena que nos ayuda a tener más nutrientes, a hacer los nutrientes que están en la parte química bloqueados en muchas ocasiones, pasan por procesos dentro de sus cuerpos y luego quedan libres para las plantas. Los hongos que nos ayudan a crear estructura, que permite más infiltración, que permite mejor retención y que además nos permite un medio aeróbico que fomente la vida buena en el suelo, y que hay otros que son los depredadores, los cicladores o policías dentro de esa ciudad del suelo, que nos ayudan a combatir enfermedades, que se comen a estos primeros y liberan nutrientes, y de esa manera podemos empezar a optimizar el ciclo de esos nutrientes naturalmente usados en la finca, que son los sintéticos. Estos organismos en última lo que nos ayudan es a tener como varios grifos, no depender de una sola fuente de los minerales, sino a optimizarlos y poder ir reduciéndolos en el tiempo hasta el punto en que el suelo esté sano y podamos lograr grandes rendimientos de una manera mucho más eficiente y más efectiva.
Entonces, dicho esto, se logran también suprimir enfermedades por competencia. Estos bichitos, básicamente, háganse de cuenta que en esa raíz hay una mesa y ellos cambian alimentos. La raíz y la planta produce energía, le da de comer a estos bichitos, ellas como un intercambio funcionan como una asociación, una simbiosis que le permite entonces a la planta estar más sana. Y compiten por espacio, compiten por alimento y compiten porque no se caen muy bien y se quitan de ahí. Entonces, hemos visto control de enfermedades, de botritis, por ejemplo, en algunos productores. Hemos logrado controlar grillos, se hacen los nutrientes más abundantes y se optimizan los recursos en las fincas. Se pueden retener esos nutrientes, además, y descomponer toxinas. Al descomponer toxinas y optimizar todos los fertilizantes, todos los fungicidas y todos estos insumos de los que venimos hablando, vamos a poder acceder a un mercado de una manera diferenciada y en últimas tener un producto más resiliente frente a lo que veamos del cambio climático. Porque la invitación con esto, como les mencioné, es ver y cambiar las preguntas que nos hacemos. Es ver la producción a través de un sistema vivo que nos permita entender que al integrarnos y aliarnos con estos indicadores de vida en el suelo, podemos optimizar todos los procesos y tener resiliencia en el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros también somos sistemas, como las plantas, como la finca y demás. Nosotros somos un sistema vivo que está lleno también de bichitos y estos bichitos también impactan en nuestra salud. Y si tenemos un suelo sano, lleno de vida, tenemos plantas sanas, llenas de vida que luego nos llenan de vida a nosotros. Y como les mencioné, la idea es compartir experiencias porque más allá de la teoría es poder mostrar también y compartirles que en la práctica esto se puede de una manera simple y es de nuevo la experiencia de lo que veníamos conversando con lo que les mostraba Luis David. Se plantearon unas preguntas diferentes en Finca La Caprichosa, en Santa Rosa de Osos. Empezaron a entender su sistema como un sistema vivo y a tener indicadores integrados, indicadores de la vida. Y con eso lograr resiliencia en el rendimiento y mayor rentabilidad. Entonces, les voy a contar un poco, pues eso Luis David les va a contar de estos beneficios. Yo he visto muchos beneficios en la finca, pero yo creo que los podría resumir en algunos, y es el primero, el uso de agroquímicos, que fue como la motivación o el móvil que nos llevó a buscar una alternativa, que es la crucial para que el sistema pueda seguir funcionando y no nos quebráramos. Entonces, por poner algunas cifras, nosotros estamos gastando unos 100 bultos de abono en aproximadamente 25, 28 días. Ahora nos estamos gastando los mismos 100 bultos de abono en 35, 38 días, es decir, que nos ha dado 8, 10 días más para el mismo uso del abono. Segundo, el grillo. Uno en el Cundo, al menos aquí en Antioquia, si uno abona y no fumiga contra el grillo se le come el pasto completamente. Nosotros hubo unos en los proyectos pilotos que hicimos en los potreros, adrede no fumigamos contra el grillo para ver cómo reaccionaba, a ver si no era solo que creciera el pasto, sino que si creciera más saludable, más fuerte, más resistente. Y vimos que en esos potreros donde ya empezamos con aplicaciones del bioreactor, el grillo no atacó tan fuerte y progresivamente ha ido disminuyendo el uso del grillo, tanto que en algunos potreros hace ya mes y medio no fumigamos contra grillo. Tercero, uno pensaría en principio que si estamos usando menos abono agroquímico, debería haber menos pasto o al menos el mismo pasto. En la finca que hemos evidenciado nosotros, hay potreros, por ejemplo, donde Germán me dice, vea, Luis David, yo aquí echaba antes 2 bultos de abono en este potrero para abonarlo. Hoy en día solamente estoy echando un bulto ya, o a veces medio bultico. Y aquí antes las vacas cuando venían acá tenían 2 comidas, ahora tienen 3 y a veces 4 comidas y les rinde un poquitico más. Es decir que a menos uso agroquímico, mayor cantidad de respuesta en el pasto, es decir, más comida. Otro beneficio que parece importantísimo recalcarlo. Y el cuarto, perdón, que yo creo que es uno de los más interesantes, es el cambio en la mentalidad de las personas, no solamente mía, sino también en los trabajadores y de los otros administradores. Porque yo me podré ir para otro proyecto, para otra finca, los trabajadores lo mismo. Yo creo que cambiarle ya la cabeza a una persona es un trabajo que ya vale solamente la pena. Y hoy en día la gente en la finca y los otros administradores están muy contentos y viendo con otros ojos y con una visión más benévola pues, y más entusiasta estos proyectos. Entonces ya eso es un plus para el proyecto ya ganador. Uy, deje de compartir. Yo he visto mucho. Entonces, para
poder enmarcar una nueva visión de la producción con la vida en el centro, hay que lograr un programa transformacional. Y este programa transformacional debe estar enmarcado también en la productividad, porque hay unas curvas de cambio. Y eso es lo que hacemos en Sabio. Y los invito también como a que se den la oportunidad de plantearse esas preguntas diferentes. El enfoque es simple. Se necesitan indicadores, básicamente, conocimientos para cambiar esa forma de entender el sistema y datos accionables, que realmente tener muchísimos datos, pero no tener cómo generar un cambio a la necesidad específica, no generaría valor. Entonces se necesita que esos datos sean accionables. Y de nuevo, debe ser enmarcado en productividad y orientado a resiliencia del rendimiento en el tiempo. Que sean métodos probados en la práctica y basados en la ciencia. Que pongan en el centro la salud del suelo y de los cultivos. De esa manera se puede lograr esa rentabilidad. En el caso particular de la experiencia que estábamos viendo anteriormente, Luis David, y de Finca La Caprichosa, es un proyecto que comenzó hace un año. Fueron aproximadamente 4 meses por diferentes temas de la capacidad de implementación en campo y demás, mientras se pasaba del inicio del proyecto a aplicaciones en campo. Y a partir de esos 6 meses, más o menos de enero hacia la fecha del día de hoy, se han hecho esa aplicación en campo donde se han empezado a ver todos estos resultados. Hay que entender que esto es un proceso y que implica ese sistema, no solo los bichos y los microbios integrados y estos indicadores de salud del suelo físicos, químicos, microbiológicos, visuales y experienciales también, con las diferentes prácticas de la finca, sino además una transición en los equipos de trabajo para poder mitigar los riesgos de esa transición, porque cualquier cambio va a tener una curva porque hay que pasar de un estado actual, hacer ese cierre, luego llegar a ese estado neutro y posteriormente al nuevo estado, al nuevo status quo. Para eso necesita un aprendizaje, se necesitan unos métodos y un acompañamiento. Les cuento un poco de lo que estamos haciendo hoy en Sabio. Hemos tenido la fortuna y la oportunidad de colaborar con grandes y, y muy bacana la experiencia ha sido de crecer en conjunto de todos estos colaboradores, como la Universidad EAFIT, el Agroparque Biosuroeste, Fundación Bancolombia, Confama, Flores del Capiro, Rentabilidad, Accenter. Y también tenemos proyectos de investigación. Ahora les voy a hacer una pequeña invitación también hacia el final, hacia un taller presencial que tendremos de la mano de Cartama, el Agroparque Biosuroeste, la Universidad EAFIT, la Reserva Natural El Globo, y nosotros de mapear una línea de indicadores de salud del suelo en la provincia de Cartama. Y que hoy ya ese proyecto está tomando una forma muy bonita hacia un observatorio de suelos para poder dar no solo indicadores, sino accionables sobre lo que está pasando en el territorio. En últimas, la invitación es a poder desbloquear el poder que tiene su suelo al cambiar la forma en que lo estamos viendo y relacionándonos con él, logrando autosuficiencia, optimización de recursos, aumento en la rentabilidad y tomar decisiones informadas, porque esencialmente toda la vida depende del suelo y el suelo es el sabio. Entonces, les agradezco mucho a todo el equipo de AgriLink, a todos los que están en la charla. Me gustaría pasar pues, a la sección de preguntas también y hacerles dos invitaciones. Hacia la semana del 17 de agosto estaremos en el Agroparque del Suroeste en un taller presencial de todos estos temas de salud del suelo, contándoles un poco del proyecto que hemos venido haciendo con todos estos colaboradores que les mencionaba anteriormente. Y adicionalmente no se pueden perder Axtar y Expo Agrofuturo. Vamos a estar también presentes en la feria y podemos conectarnos allá. Muchas gracias. Listo, Nicolás, qué bueno, o sea, de verdad es muy importante pues como el tema que hoy nos comparte y adicional también es pues excelente saber que son una de las empresas que harán parte este año
de Akstar, que estarán en todo el ecosistema emprendedor en el marco de la Feria Expo Agrofuturo. Entonces, bien importante que las personas que hoy están acá lo sepan, que vayan ya y hagan su preregistro para que puedan asistir a este evento. Entonces, importante, ya finalizando pues como esta intervención de Nicolás, la idea es que puedan hacer las preguntas que tengan a través del chat. Vamos entonces a dar como unos minutos para que las personas puedan empezar pues como a hacer sus preguntas, aunque aquí ya hay unas que nos han enviado Nicolás. La primera es, preguntan, ¿cuál es el proceso? Es decir, básicamente se hace un análisis de suelo y luego, ¿cuál es el manejo? Bueno, un proceso de un programa de implementación de este tipo, por lo menos desde la visión que tenemos en Sabio, comienza teniendo unos diagnósticos, unos indicadores base para entender el estado actual del sistema, y estos van a variar realmente desde el alcance que se le pueda y desde el interés que se tenga por parte pues, de la empresa o por parte del productor. Pueden incluir las variables físicas, químicas, microbiológicas, tanto así también como algunas variables en campo más organolépticas como tal. Una vez teniendo claro ese punto base, se puede comenzar un programa. En este momento, les cuento también para los que estén en Antioquia, tenemos una alianza súper bacana con Confama en el que se cofinancia la transición. Entonces, en el caso particular de un diagnóstico básico con solo el tema de microorganismos que estábamos conversando, lo que hacemos es mapear la cadena trófica de todo ese suelo, o sea, los grupos de los que mencionamos ahorita. ¿Cuál es la presencia de esas bacterias, de esos hongos, de esos nematos, de esos protozoarios y cómo entre ellos interactúan para poder así ver si hay o no liberación de nutrientes, si hay o no competencia, cuál es también como la diversidad de formas de esos organismos y demás. Y luego comienza un programa de transición que tenemos, digamos, dos modelos. Uno, a través de la virtualidad, habilitamos la plataforma Simbiosis y todo un ecosistema que incluye también a Micelio, nuestro asistente virtual a través de WhatsApp. Entonces, a través de Simbiosis se accede como a todos estos módulos de conocimiento donde se conversa con un tema de gestión de cambio, luego cómo realizar insumos con sus propios residuos para optimizar esa salud del suelo de una manera enfocada, específica a la necesidad que se encontró precisamente en el diagnóstico y posteriormente cómo integrarlo de una manera escalada. Se pueden hacer integración con biotecnológicos, optimización de los nutrientes e incluso también pues aplicar líquidos. Realmente en el proceso digital es importante también dentro de ese programa para la implementación como tal que sea un programa de mínimo un año y que la empresa conste con tres tipos de personas o más que personas, pues una misma persona que cumpla unas funciones y unos roles. Un gestor del cambio que pueda estar pendiente de la gestión del proyecto, por lo que conversábamos, cuando está la motivación, están los conocimientos y hay un plan de trabajo claro, se logran cosas en muy corto tiempo. Adicionalmente, alguien o un rol que se encarga de hacer las tomas de medición en campo de todas estas variables y adicionalmente una persona que se encarga o el rol que se encarga de ser el cuidador de los microbios, porque hay que cuidar a los microbios para que ellos cuiden de la planta y de esa manera se cuide no solo el bolsillo, sino todos los otros beneficios que hemos visto. Esa es una de las alternativas. La otra ya es sentarnos a conversar y poder básicamente entender la necesidad particular y desarrollar un plan de trabajo específico a esas necesidades, bien sea de una producción o sea de una comunidad o de una cadena de abastecimiento también. Ok, perfecto. Importante lo que dice Nicolás en cuanto a si hay una necesidad específica, sentarse entonces pues como a conversar. Acá en la presentación que ustedes ven están viendo pues como los datos de él, por si alguien tiene una necesidad puntual, una pregunta puntual o desde ya pues, para no esperar hasta la feria y conocerlos en feria, sino desde antes tener como contacto con ellos, pueden entonces escribir a través de estos datos que él nos deja aquí. Vamos entonces a continuar con nuestra pregunta. Por acá nos dicen, Nicolás, ¿por qué no aprovechar la materia orgánica de los centros urbanos que se desechan en los vertederos, creando problemas ambientales como materia prima para generar abonos? Claro, realmente es algo de lo que promovemos mucho, realmente. Hablamos
Hay algo muy importante, mejor dicho, y es el contexto. Y acá estamos hablando de una producción, de una solución particular a una producción agrícola, y eso implica que ellos también tienen unos desechos, que podemos aprovechar esos desechos para evitar también el transporte, porque en últimas es aumentar la huella de carbono, es movilizar, es aumentar costos, es aumentar tiempos, logística y demás. Buscamos es cerrar esos ciclos a través del programa. Se dan unas herramientas que permiten también identificar cuáles son esas oportunidades de materia orgánica cerca. Si en este caso particular, una hipótesis es, hay una producción muy grande y tiene acceso a ese tipo de residuos cerca, pues se pueden aprovechar. O en otro caso particular, hay alguien que tiene la capacidad de hacer la gestión de esos recursos y luego conectarlo con productores, también. Listo. Hay una persona que nos pregunta cuál es el costo de implementar el sistema y más, pues, más abajo vuelve y como que pregunta cuál es el costo por hectárea del establecimiento del sistema. Bueno, con respecto a los diagnósticos, comencemos como por fases del programa. En un diagnóstico básico que incluye 2 muestras y un informe, que es en el caso particular que les mencionaba para el caso de Antioquia de Confama Cofinancia, tiene un valor de 805.000 pesos. Eso nos permite tener un primer acercamiento a los indicadores y recomendamos es lote bueno, lote malo, o lote sano, lote enfermo, o lote productivo, improductivo. Tener un contraste que nos permita hacerle más sentido en un principio, porque de nuevo hay que familiarizarse con unos nuevos datos para poder llevarlos accionables. Ya en un caso particular en que el diagnóstico se quieran incluir más variables, como análisis físicos, análisis químicos, incluso foliares o del sistema particular, e identificar oportunidades también de residuos durante el diagnóstico y demás, o en el caso de comunidades de un sector, pues ya sería un tema particular de cada proyecto y el alcance de ese proyecto, y pues en medida de ese alcance irá también el valor. Frente a un programa, el programa digital tiene un valor de suscripción mensual de 1.356.000 para pequeños y medianos productores. De nuevo, es de mínimo un año. Y en el caso particular de Antioquia, a través de la alianza con Confama también pues pueden acceder a este de una forma cofinanciada, muy interesante. Y en el caso de otras regiones del país, pues ya estamos buscando también oportunidades para poder facilitarlo. De igual forma, al optimizar recursos y demás, podemos pensar en programas más ajustados a esas necesidades, y en función de esa personalización o especificidad del programa, pues va a cambiar también en medida el valor. ¿Qué Ok. incluye? Me imagino que es una pregunta que quedaría ahí. Incluye acceso a todo el ecosistema digital, que es la plataforma Simbiosis, donde están los contenidos, 5 videollamadas de mentoría, de seguimiento y de apoyo para reforzar todo lo que están viendo en la plataforma Simbiosis, acceso a nuestros laboratorios, donde en este paquete particular del programa básico, de nuevo a un año, son 20 muestras de microbios que permite supervisar todo el proceso que van a estar llevando. Recomendamos que cualquier programa de transición comience con un entendimiento del sistema en pequeña escala, y poco a poco con esos aprendizajes por las curvas de aprendizaje que hay en los equipos, en la gestión, en las logísticas y demás, irlo escalando. Em, y además de todo eso, pues acceso también a Micelio, el asistente virtual por WhatsApp, que permite facilitar la toma de datos y acceso a la plataforma, y básicamente, así como los hongos en el suelo, por eso su nombre Micelio, conecta con todo. Ok. Nicolás, estos programas que tú mencionas, es decir, si alguien de las personas que están acá hoy conectadas quieren como acceder al programa, pueden escribir a tu contacto o hay otro canal que puedan validar entonces como la participación o el acceso a estos programas. Hay otro canal, y Ujú. ahorita conversamos con Natalia previo, pues como al inicio del evento, les haremos llegar también a través de otros canales como Micelio y demás, la grabación pues de este momento, la presentación, y algo muy importante que nos parece nuevo es dejar conocimientos, capacidades, herramientas y datos, y es poder facilitarles todas las referencias de lo que vimos en las noticias, en los diferentes temas que se mencionaron durante la charla, y allí mismo pues también se abrirá el canal de comunicación.
Listo, perfecto, sí, porque hay una persona que también nos pregunta que quienes no iniciaron, o sea, no ingresaron como de manera puntual al web, cómo pueden acceder entonces como a la información que vimos aquí. De igual forma, como menciona Nicolás, se va a estar compartiendo la información, igual también tengo presente que en el sitio web de Axtar y Expo Agrofuturo constantemente se están después de las grabaciones. Entonces, allí también pueden reír el espacio que tuvimos el día de hoy. Por acá seguimos entonces, Nicolás, con las preguntas, porque ahí tenemos las preguntas. De momento que aquí me preguntan, ¿cómo se logra el cambio de mentalidad para cambiar de una producción basada en arcos a una más orgánica? Natalia, y te perdí un poco, no sé si solo fui yo, pero quiero repetir a ver si logré coger la idea y pues Vale, no hay lo robo. problema. Ya te Eh, repito la ¿Cómo se hace pregunta. la transición de una producción tradicional Sí, hacia una limpia, orgánica, ¿cierto? exacto, Fue la sí, pero palabra que yo creo que escuché. más que la transición, la persona, no sé, pregunta cómo se logra el cambio de mentalidad. Pues sí, o sea, igual es una transición para cambiar de una producción basada en agroquímicos a una agricultura más orgánica. Bueno, yo creo que ahí hay un tema clave y es el contexto. Habría muchos supuestos para dar una respuesta general y realmente creo que también eso es parte de lo que ha generado que muchas de las soluciones que hemos tratado de implementar, pensando en que son llaves mágicas o que una llave puede abrir todas las puertas o que un tarrito soluciona todos los problemas, pues básicamente han hecho que no se logre la transición tan fácil de cualquier cosa. Y un cambio de mentalidad implica un cambio de comportamiento. Cualquier cambio de comportamiento empieza por una idea, esa idea comienza a articularse en pensamientos, se empieza a hacer un plan, se empieza a trascender ese plan y convertirlo a comportamientos, a hábitos, hábitos que generen compromiso y en últimas que se mantengan en el tiempo y nos den una nueva perspectiva. Creo que una de las dificultades que tenemos hoy como humanidad precisamente es ese tema de el cambio de mentalidad, lo que hemos por el momento identificado en Sabio es que debe haber por lo menos en la producción una persona que tenga ese interés. Y por lo general, en la medida que se van teniendo las victorias tempranas, se va haciendo un cambio de transición, como lo mencionaba Luis David. En su caso particular, él tenía el interés, él tenía yo sé que podemos hacer algo diferente y comenzó con el proyecto y se abanderó. Él era el gestor de cambio interno, el gestor de microbios en su producción y al hacer una buena labor, tener un plan de entrenamiento, de acompañamiento claro, tener un programa de incentivos y hay diferentes formas de armar un plan de adopción, eso es parte también de lo que hablamos dentro de los programas de transición. Habilitamos como estas capacidades y algunos lineamientos para facilitar la adopción interna dentro de las producciones de cualquier cambio realmente. Ok, perfecto. Eh, Preguntan por aquí, ¿cuál es la diferencia entre un microorganismo producido con biotecnología en laboratorio y un microorganismo desarrollado en campo, en una finca? Bueno, hay muchas diferencias. Voy a tratar de mantenerlo en un lenguaje, digamos que no muy profundo y no muy técnico, porque pues la diversidad de personas que pueden haber en la llamada, Ajá. me imagino. Pero bueno, en esencia, en un principio, lo que estamos haciendo con esos biotecnológicos tradicionales que llevamos al campo en tarritos, Bacillus subtilis, Pauperia, tricodermas y demás, es que logramos identificar dentro de toda esa ciudad del suelo cuál microorganismo cumplía una función específica para una necesidad que encontrábamos, ¿cierto? Pues una forma de verlo. Luego lo llevábamos a un laboratorio y lo separábamos del resto. Lo volvíamos a él solito, lo purificábamos y luego lo llevábamos a diferentes contextos. Entonces, básicamente estamos haciendo es coger una comunidad, una sociedad, una ciudad, separar a un actor particular, llamémoslo en este caso Rambo, porque por lo general son organismos que van a atacar otras enfermedades, ¿cierto? Algunos solubilizadores, otros que cocinan y son los supermaster chef y demás. Pero más allá de eso es, cogemos un super bichito de estos que ya identificamos qué hace y lo sacamos de su contexto y lo llevamos a cualquier otro contexto. En la medida en que ese otro bichito llega a ese otro contexto, debe competir con los bichitos que ya están allí. Eso tiene muy buenos resultados. Además, como les mencionaba, hay muchísimos procesos para poder llevar eso a mercado y que no vaya a correr un riesgo biotecnológico, que no, o sea, es un tema muy, muy bien hecho.
La gran diferencia cuando se hace en finca realmente es toda esa regulación, sabemos específicamente qué hace y es un bichito aislado que va a llegar a competir con los del medio. Hacete de cuenta que si traemos a un holandés a cuidarnos en medio de una guerra, pues puede ser un teso peleando, pero si esta persona ni siquiera sabe hablar español, pues empieza a limitarse, ¿cierto? Es muy interesante tener un muy buen equipo acá que pues, le pueda apoyar también a él cuando llegue, ¿cierto? Y que le ayude a traducir, le ayude a implementarse. Por eso, cuando hablo de ese equipo acá, es hablar de los nativos, que es por lo general lo que se buscan todas estas enmiendas que se hacen en finca, bocachis, fermentos, violes, compostajes, agriculturas coreanas con fermentos, hay muchísimas baterías. En últimas, ahí tenemos un comunidades que la limitante o los temas particulares que hemos identificado a través de estas mediciones que les mencionaba en nuestro laboratorio es que muchos de estos procesos son ancestrales y que cuando hay unos cambios o no hay unas métricas y unos indicadores nos hacen falta para medir en el proceso, hay cosas que pueden salir mal. Entonces, vemos un muy buen ejemplo de que aplicamos, tuvimos excelente rendimiento y luego el tiempo se fue para atrás. Otra, aplicamos y se enfermó. Como no sabemos qué hay ahí, como no entendemos cuáles son los procesos de esos bichitos y a quién estamos alimentando dentro de esa ciudad, pues estamos yéndonos a ciegas, básicamente, y, y hay unos riesgos que se corren. Durante el programa, particularmente hablando pues en el caso lo que les mencionaba de hacer insumos con residuos, compostajes y demás, nosotros hemos encontrado a través de aprendizajes en cursos internacionales, nacionales y la investigación que hemos hecho acá, que hay formas de medir esos indicadores, tener unos parámetros claves, evitar y quitar a los bichitos malos, crecer todos estos microbios buenos e integrarlos a los procesos a través de mediciones. Por eso también los paquetes vienen con una cantidad de muestras desde el inicio para poder monitorear los procesos. Y esto pues adicionalmente de que es, como les mencionaba, es un enfoque integral. No es decir que hay una llave mágica, entonces que o solo los bichitos nativos, o solo los biotecnológicos, o solo el fertilizante. Es un tema de contexto, de que si entendemos el sistema y tenemos indicadores para medirlo, podemos utilizar las herramientas correctas en el momento correcto y de esa manera lograr los objetivos que tenemos. Listo, perfecto. Muchas gracias, Nicolás. Ahí. Aquí tenemos cuatro preguntas más. Vamos a ver, pues como hasta las 11, que podemos responder. O no sé, Nicolás, ¿tú cómo estás de tiempo? Eh, yo, yo creo que podríamos alargarnos un poquito. Tengo un compromiso a las 11:15, 11:20, más o menos. Listo, vale. Rápidamente, acá alguien nos pregunta, o bueno, más que todo nos pide como una recomendación en términos generales. Dice, ¿nos podrías recomendar en términos generales una combinación recomendada para mejorar los suelos para pastoreo y silvipastoreo? ¿Qué debo vigilar? Bueno, yo creo que ahí primero sería entender ya que estás vigilando. Podría hablar de muchos generales y también entender el alcance que se tiene, porque en últimas los indicadores implican tiempo del personal o alcance en presupuestos para monitoreos, por un lado. Por otro, considero que en el caso particular podría comenzarse con suelos, como les menciono, factores químicos, físicos y microbiológicos, físicos los tradicionales, índices de conductividad, saturaciones de todos estos elementos, la presencia o ausencia de ellos, las concentraciones, en términos de las estructuras físicas, la estabilidad de los agregados, la porosidad, la plasticidad, la composición, texturas. En la parte microbiológica, pues hay unas baterías como las que ofrecemos en Sabio y en otras organizaciones, de medir los microbios del suelo, la actividad de estos. En pasturas hay unos monitoreos muy bacanos que también tenemos habilitados pues dentro del sistema, que es para monitoreo y conteo de lombrices. Hay otros protocolos para temas de biomasas y digamos que ya dependiendo como de nuevo, de la necesidad, el alcance que se le pueda dar al proyecto y los tiempos también en los que se quiera ver el beneficio, pues van a haber unos temas importantes para la decisión de estos indicadores y la frecuencia con las que los medimos. Por un lado. Por otro, en términos de manejos, hay yo creo que
unas máximas de salud del suelo que se vienen hablando hace mucho tiempo. Les voy a compartir algunas en el caso de que no las hayan visto. Cobertura, tener un suelo cubierto, es como cuando uno sale sin una gorra al campo, sin un sombrero al campo, te quemas, o si cae granizo, pues te va a golpear duro, ¿cierto? Tener una cobertura favorece la vida del suelo, tener una raíz presente facilita que esos bichitos estén vivos. La planta llega, coge sol, hace todo ese esfuerzo de capturar energía, que ese es el negocio en el que se está, captura energía para transformación de esa energía en cosecha y en última en venta, pero entonces coge toda esa energía y mucha la mandas al suelo para cambiársela a los bichitos, hacer esa amistad y decirle, venga, yo le voy a pasar a usted X alimento o voy a soltar X olor para traerlo para acá y que usted me dé esto. Entonces, mantener una raíz es importante y una diversidad también siempre va a ser una palabra clave. La diversidad en los sistemas da resiliencia. Em, no molestar mucho el suelo, no estarlo perturbando demasiado. Y pues yo creo que hay unas fuentes de teorías y de aplicaciones en temas de pastoreo muy bacanas que han venido últimamente cogiendo más fuerza, basadas en principios ecológicos, los temas de rotaciones, de densidades, empezar a entender cómo estás en términos de esos tiempos, descansando las pasturas, hasta dónde estás dejando comer esa pastura, con qué animal, con qué frecuencia, bajo qué modelos, y con eso también favorecer una regeneración del tiempo. Parte pues de lo que hemos visto en campo es que terrenos de 5 a 20 años en ganadería regenerativa, como es una de esas formas de hablar hoy pues de estos modelos, no logran mejorar los indicadores del suelo de una manera significativa. Incluso parte de lo que hemos evidenciado en algunos temas es que hay algunos de estos indicadores que tampoco logran una diferencia significativa luego de dejar en montarlo solamente. Básicamente, como hablábamos al principio, les compartía al principio del espacio, el sistema está en un punto de degradación y de colapso tan particular, de desgaste, que ya tenemos que dar más. Ya no implica solo con dar un poquito y quedar 1, 1 y 0, pues toca dar más para acelerar el proceso y en la medida en que nosotros nos involucremos tenemos un impacto. Hemos visto el impacto que tenemos con todas nuestras prácticas para degradarlo en tiempo récord. O sea, hace poco salió una noticia, de hecho hace semana y media, por el agua del riego que estamos utilizando en la agricultura, la humanidad logró que la tierra rotara al eje. O sea, cambiamos cómo está rotando la tierra por la forma en que estamos utilizando los recursos y en un tiempo muy corto. De la misma manera se pueden lograr las cosas, como veíamos pues en el caso de la finca La Caprichosa. Cuando hay unas formas de entendimiento, un interés, un compromiso y se entiende el proceso y se tiene paciencia con ese proceso, también rápidamente se pueden ver los resultados y en últimas pues ver esos cambios en el sistema, pero es mucho el contexto realmente. Y pues la persona interesada, si gusta, podemos conversar en cualquier momento y entender más como qué es básicamente en qué está. Ok, perfecto. Muchas gracias, Nicolás. De verdad que o sea, las respuestas han sido, pues, o sea, muy chéveres. Incluso acá las personas, pues, también como que responden que muy completas las respuestas que das a estas preguntas. Hay otra, nos dicen que tú, pues, hablaste como de lotes buenos y malos. De los fertilizantes naturales o abonos, ¿cuál me recomendaría de mejor a peor? Nos comenta la persona. Bueno, esa está muy buena porque Uy, implica, pues, primero no siento tener suficiente contexto frente al qué, que como les decía, se debe partir de en dónde estoy y hacia ujú, dónde debo llegar para escoger una herramienta. Realmente creo que impartir un juicio frente a una herramienta, por lo menos para lo que hacemos y entendemos en Sabio, no debería ser la mejor forma, porque en últimas yo no puedo juzgar a un martillo por no funcionar como una motosierra cuando voy a tumbar un árbol, ¿cierto? En el caso pues de un ejemplo pues muy gráfico y destructivo. Si yo necesito cortar una madera, pues busco algo que me sirva para cortar la madera. Entonces, en últimas, no es hablar de cuál herramienta o como lo entendemos en Sabio, no es hablar de cuál herramienta es buena o mala, realmente es de cómo está mi sistema y qué es lo que necesita para llevarlo a donde, en últimas, ahí sí hay un juicio, a donde yo quiero, porque pues también es tu sistema y hay todo un tema alrededor de esa producción. ok, perfecto. Ya para finalizar, Nicolás,
La última pregunta, esta persona sí nos deja pues como su contexto. Él dice, buenos días, mi nombre es Jesús Andrés Cruz, estoy iniciando un cultivo de arándanos en el municipio de Suachoque, Cundinamarca. La finca se encuentra a 3.200 metros sobre el nivel del mar, por lo que es una zona de páramo y a su vez muy húmeda. No he utilizado ningún agroquímico, ya que deseo tener un cultivo orgánico y prácticamente silvestre. No utilizo ningún tipo de cobertura artificial, sino que he dejado crecer el pasto y lo controlo de manera mecánica. Entonces aquí viene la pregunta, ¿qué productos puedo utilizar para combatir los hongos, productos de la humedad sin dañar el suelo? Me han comentado que el agua oxigenada es apropiada. Bueno, Eric, ¿cierto? No, Jesús Andrés. Jesús Andrés, qué pena. Andrés, sí. Andrés, listo. Andrés, muchas gracias por todo ese contexto. Bueno, frente a eso, particularmente el agua oxigenada o algunos de estos comunes herramientas que se recomiendan cuando se empieza a salir de lo convencional, o jabones potásicos y demás, en últimas, todos este tipo de insumos son no selectivos. Entonces hay que tener en cuenta que, como vimos en esas imágenes anteriores, me voy a volver un segundito, creo que es de valor para lo que estamos hablando. Estamos cubiertos de bichitos. Nosotros en sí somos un sistema que depende de estos bichitos, bichitos buenos y malos. Entonces, cada vez que hacemos una aplicación de cualquier insumo, no solo al suelo, sino a las hojas, estamos afectando la proporción o qué bichos están ahí, ¿cierto? Y como son insumos no selectivos, ahí no necesariamente estás quitando al bueno o solo al malo, ¿cierto? Estás atacando a todos. En ocasiones, cuando lo que conversábamos, esa raíz o esa hoja, está solita, porque echamos algo que quitó todo lo bueno y lo malo, o en su gran mayoría quitó muchos bichos, es muy fácil que de nuevo llegue otra vez esa enfermedad y logre coger todo ese recurso, ese espacio, ese alimento y gane. Están adaptados para coger sistemas donde no tienen competencia y crecer muchísimo. Entonces, creo que acá debe ser o te recomendaría observar diferentes alternativas. Esa es una forma de hacerlo. Algo que podrías aplicar luego es inocular con organismos benéficos para que no dejes ese espacio vacío. Eso sería una respuesta práctica y simple, pero de nuevo creo que es importante coger todo el contexto, entender en dónde se está, hacia dónde se quiere ir y ver qué otras limitantes o qué otras prácticas podemos estar haciendo que nos modifiquen de una manera que de pronto no esperábamos estos equilibrios y estas dinámicas entre las poblaciones de bichitos, de las plantas y de todo lo que está pasando en el cultivo. Ok, perfecto. Nicolás, agradecerte entonces demasiado por este espacio, de verdad que ha sido muy enriquecedor. Tuvimos pues como un máximo de personas conectadas, entonces sabemos que el tema estuvo pues como muy interesante, que fue de gran pues como oportunidad y precisión para las personas que nos acompañaron el día de hoy. Mil gracias por compartir tus conocimientos entonces como con estos asistentes. Les recordamos entonces a todos que a partir de este momento pueden ingresar ya al sitio web de Axtar, al sitio web de Expo Agrofuturo y realizar entonces su inscripción para asistir a Axtar 2023 y Expo Agrofuturo 2023, que este año se estará desarrollando de septiembre 6 al 8 en Medellín, en Plaza Mayor. Allí, sobre todo pues en este caso en Axtar, podrán encontrar empresas como Sabio y realizar como conexiones de valor y networking para que se actualicen y estén al tanto de todo lo que está pasando en este momento en el ecosistema de emprendimiento, en el sector agrícola, también para que entonces contacten a Sabio para lo que necesiten, para que puedan entonces hacer conexiones de valor con él y validar de qué manera Sabio puede también apoyar de ciertas formas sus cultivos o sus emprendimientos, porque es bien interesante lo que ellos están logrando actualmente en el sector. Entonces, no, muchas gracias Nicolás por este espacio, gracias a las personas que se conectaron el día de hoy. Esperamos entonces verlos en una próxima ocasión. Talia, muchas gracias a ti, a todo el equipo, a todos los asistentes. Es un gusto para nosotros poder compartir todos estos conocimientos y espero que las herramientas y las propuestas de entender los sistemas de una manera distinta hayan podido generar valor. Cualquier cosa, pues nos vamos a ver en Axstar.
y Ujú. los invito a conectar. Listo, claro que sí, muchas gracias a las personas que todavía están aquí conectadas. Les recordamos entonces que este es un espacio que se realiza cada 15 días. Como este mes tenemos un jueves que es festivo, este espacio lo vamos entonces a estar realizando dentro de 8 días, para que entonces estén pendientes a la convocatoria, que el próximo jueves 3 de julio vamos a tener también entonces otro AgroTalk Live. Mil gracias a todos, que tengan un feliz día. Chao. Hasta luego.